Al día siguiente de mi boda, mi suegra llegó a mi casa con una pluma ya destapada. Me dijo: hazlo rápido. Firma el legado. Todo lo que te dejó tu abuelo. No lo vas a necesitar en esta familia. No grité. No lloré. Solo miré al notario, y me cayó el 20. Esto ya lo tenían planeado desde antes de que siquiera dijéramos los votos. Lo que no sabían era que me quedé callada por una razón. No sabían que heredé mucho más que una simple empresa. Y no tenían ni idea de lo caro que les iba a salir mi silencio. Antes de contarte más, dime. ¿Desde dónde me escuchas y qué hora es por allá? Déjame un comentario, los leo a todos. Las sábanas todavía olían a lirios y champaña. El brazo de Dean estaba sobre mi estómago y respiraba tranquilo, cálido, pegado a mi nuca. Él dormía, en paz, sin saber nada. Yo me quedé quieta, con los ojos abiertos, viendo la penumbra del cuarto principal en la casa de su familia, en las afueras de Austin. Nunca le conté. Ahí, acostada, con una mano bajo la almohada, pensé en la carpeta sellada que escondía al fondo de mi maleta. La empresa que mi abuelo construyó con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, allá por los campos petroleros de Texas. Ahora era mía. Legalmente. En silencio. Por completo. Mi abuelo murió hace 2 años, justo después de que mis papás dejaron de buscarme. Recuerdo estar junto a su cama, tomándole la mano, cuando se acercó y me susurró: no hables de lo sagrado hasta que sepas quién es de fiar. Esa fue su última frase. Y lo escuché. Dios sabe que siempre he escuchado más de lo que he hablado. Nadie en mi familia, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanas mayores, sabían que él me había dejado todo. Ellos pensaban que su empresa se había ido a la quiebra hace años. Eso fue lo que le dijeron a todos cuando él se negó a venderla, aunque la familia entera le rogó. Pero nunca la vendió. Y ahora estaba en un fideicomiso, a mi nombre. Afuera, el sol apenas empezaba a pintar el cielo con tonos rositas. Moví con cuidado el brazo de Dean, me salí de la cama y caminé en silencio hacia el baño. Necesitaba respirar. Se suponía que era el día después de nuestra boda. Nuestra primera mañana como marido y mujer. Esperaba café, quizá un paseo por el jardín, no lo que pasó después. Ya que me bañé y me vestí, escuché que la casa ya tenía movimiento. Voces bajitas, pasos suaves. Pero en lugar de un desayuno en familia, una empleada tocó la puerta con delicadeza y dijo: la señora Celeste la espera en el salón. Me llamó señora Dimbillo. Esa frase me apretó el pecho. Caminé por el pasillo largo, pasando retratos antiguos y muebles elegantes. Todo olía a cera de limón y dinero viejo. Celeste ya estaba sentada cuando llegué. Con la espalda recta, las piernas cruzadas a la altura de los tobillos, y un collar de perlas que brillaba con la luz de la mañana. Junto a ella, un hombre con traje oscuro estaba de pie, en silencio. Sobre la mesa, una carpeta de cuero, un sello notarial plateado y una pluma sin tapa. Buenos días, querida, dijo Celeste, con esa voz suavecita como miel caliente. Vamos a formalizar tu papel en esta casa. Solo es una formalidad. Sonreí. Parpadeé 2 veces y me acerqué a la mesa. El hombre me deslizó la carpeta. Ya estaba abierta en la página donde debía firmar. Algo dentro de mí se enfrió. No en la piel, sino en la espalda, como un escalofrío interno. Me senté despacio y tomé el documento. El título decía: Poder notarial duradero, asuntos domésticos y financieros. Mis dedos se quedaron quietos en las orillas del papel. El lenguaje parecía normal, pero yo podía leer entre líneas. Interesante, dije en voz baja, hojeando como si fuera la primera vez que lo leía. ¿Te parece si lo reviso con mi abogado? Celeste no dejó de sonreír, pero sus ojos sí cambiaron. Solo por un segundo, vi una chispa de molestia. Si no fuera tan buena leyendo el silencio, ni me habría dado cuenta. Por supuesto, respondió, todavía con voz dulce, es solo un asunto familiar, me dijo. Nada de presión. Yo asentí con una sonrisa educada y cerré la carpeta. Crecí siendo la callada,
la hija que nadie pelaba, la que nunca discutía, la que no hacía ruido. Pero eso no quiere decir que no observaba. Siempre veía, escuchaba, notaba las grietas en las máscaras de los demás. Y en ese momento entendí perfectamente cómo me veían. Como una novia dulce, sureña, que acababa de casarse con una familia rica sin tener ni un peso propio. Una muchachita sin peligro, sin fuerza. Perfecta para ellos. Esa tarde, saludé con amabilidad a los invitados que seguían llegando de las fiestas del fin de semana. Sonreí para las fotos, escribí notitas de agradecimiento en mi libreta para luego pasarlas en tarjetas bonitas. Hice todo como debía. Perfecta. Cuando el sol bajó detrás de los cipreses y las chicharras empezaron a sonar, Dean y yo ya estábamos de regreso en el ala de visitas. Él se aflojaba la corbata y me preguntó: ¿Tú y mi mamá hablaron hoy? Ni me inmuté. Tomamos el té, le dije. Sonrió, me dio un beso en la frente. Yo caminé hacia mi maleta como si nada. Bajé el cierre falso y empecé a desabrocharle la camisa, tranquila. Pero luego me agaché, abrí la maleta y saqué la carpeta manila sellada, llena de documentos con las iniciales de mi abuelo. La sostuve con ambas manos un momento y susurré: Y gracias, abuelo. Al volver a guardar la carpeta, vi el bolígrafo que Celeste había dejado sobre una mesita, aún destapado, como si esperara que yo regresara a firmar. Ella sonrió cuando me negué, pero en sus ojos vi claro. Te vas a arrepentir. Esa mirada me persiguió toda la noche, como humo. Al día siguiente desperté en la antigua habitación de infancia de Dean, que ahora era nuestra suite temporal de luna de miel, según Celeste. Sentí raro. Como si algo hubiera cambiado en el aire. Las ventanas estaban abiertas, los pajaritos cantaban, pero la cama se sentía fría. Dean ya no estaba. Me puse una bata y bajé las escaleras. Todo estaba demasiado silencioso para una casa que apenas celebró una boda. Pasé por el comedor, donde Dean había prometido que habría brunch, solo para la familia cercana. Pero no había olor a tocino ni galletas, ni platos sonando, ni risas. Solo se escuchaba el zumbido de una aspiradora en el piso de arriba. En la cocina encontré una nota, escrita a mano por Celeste. Brunch cancelado. Salieron unos imprevistos. Lo reprogramaremos. Abrí el refri. Ya no estaba la charola de frutas que preparé la noche anterior. Tampoco el champán que había enfriado. En la entrada, noté que ya no estaban los regalos de boda junto a la escalera. Oye. Y grité cuando vi a Dean entrar por la puerta del patio, con gorra de golf en mano. ¿Qué pasó con el brunch? Me besó en la mejilla como si nada. Ay, mamá pensó que era mucho. Dijo que quería que descansaras. Lo haremos la próxima semana. ¿Y los regalos? Dean parpadeó. Está reorganizando el solario. Seguramente los llevó ahí. Sonreí y asentí. Pero dentro de mí, algo se tensó. No era por el desayuno ni por los regalos. Era la forma en que las paredes de esa casa se sentían más cerradas que el día anterior. Como si me estuvieran empujando lentamente fuera de mi propia vida. Esa tarde, mientras doblaba la última carga de ropa, recordé un momento de hace 2 años. Fue la última vez que estuve a solas con mi abuelo. Estábamos en su jardín. Él podaba un rosal terco, y yo pelaba nueces. De pronto dejó las tijeras, miró al cielo y dijo: Hay gente que ama tanto el poder, que se le olvida cómo amar a la gente. Yo lo miré, sin entender que lo había hecho pensar eso. Y él agregó, más bajito: Si algún día tienes algo valioso, no dejes que la gente crea que eso es lo único que eres, porque te van a tratar como herramienta, o peor, como estorbo. Yo asentí, aunque en ese entonces no entendía muy bien. Ahora sí. 3 días después de casarme, ya lo entendía todo. Esa noche, mientras Dean hablaba por teléfono con su prima, Celeste me llamó desde la entrada. Estaba junto a una camioneta plateada, elegante, con un moño brillante en el cofre. ¡Oh, sorpresa!, dijo toda sonriente. Es tu regalo de bodas, de parte nuestra. Era hermosa.
Asientos de piel, líneas limpias, brillaba con la luz del atardecer. Le di las gracias de corazón, hasta que me dio un sobre pequeño. El título de propiedad, dijo como si nada. Lo abrí. Su nombre estaba en la escritura. Ni el mío. Ni siquiera el de Dean. Puedes usarla como si fuera tuya, me dijo. Pero claro, legalmente, sigues siendo de la familia. Antes de que pudiera decir algo, Celeste sacó otra carpeta. Y esto es solo para poner en orden la distribución de los bienes de la familia. Ya sabes, pura formalidad. Mucho bla bla legal, pero el abogado dice que así todo queda más claro. Empecé a hojear las primeras páginas. Palabras como acceso a activos, poder de sustitución y tenencia conjunta brincaban en el papel como si fueran focos rojos. Sonreí tranquila y le dije: necesito que lo revise mi abogado. Es solo protocolo. Ella no dijo nada, pero apretó la mandíbula. Ya en la noche, de vuelta en el cuarto, me senté en la cama mientras Dean se quitaba su ropa de golf. Me habló de la nueva casa de su primo y de que quería invertir en una franquicia de autolavado. No le dije nada ni del carro ni del contrato. Solo lo escuché. Como me enseñó mi abuelo, no solo oír palabras, sino notar los patrones. Más tarde, mientras me cepillaba los dientes, escuché a Celeste hablando por teléfono del otro lado de la pared. No, todavía no, susurró. No es tan manejable como pensé, pero dale tiempo. Todas acaban cediendo cuando controlas sus cosas. Cerré la llave del agua. Mi pulso no se aceleró por miedo, sino por certeza. No era solo que mi nombre no aparecía en el título del carro. Era una prueba. Y la pasé. A la mañana siguiente le dije a Dean que necesitaba aire. Que saldría a caminar un poco, tal vez a tomar café. Me besó en la sien sin despegar la vista de su iPad. Pero en vez de ir al parque, caminé 2 cuadras y tomé un auto de renta que había reservado la noche anterior, con mi apellido de soltera. Conduje hasta un edificio de oficinas en las afueras de la ciudad. Afuera decía, lectura y trabajo en equipo. Entré, subí al 3er piso y me senté en un escritorio que olía a lavanda y café viejo. Abrí mi laptop. Ahí estaba, el panel de control de mi empresa. Las ventas habían subido 11% desde el trimestre pasado. Los suscriptores seguían creciendo. Nuevas alianzas pendientes de revisión. Abrí una página en mi diario personal y escribí con calma. No reacciones con emoción. Observa. Protégete. Espera. Muchos creen que guardar silencio es rendirse. Pero el silencio es espacio para escuchar. Para planear. Cerré la computadora. Miré por la ventana, el sol se colaba entre los árboles. Ya sabía perfectamente en qué tipo de juego estaba metida. Y no pensaba rendirme. Apenas pasaban de las 8 de la mañana cuando recibí una notificación en el celular mientras tomaba mi café. Al principio pensé que era un cargo automático de los normales. Tal vez la luz, el súper, algo que Dean había programado. Pero al abrir la alerta y ver la cantidad. 18,000 pesos dólares. Me enderecé de inmediato. Decía, Sedvaiseri. No reconocí el nombre. Abrí la app del banco. El corazón me latía más rápido. La transacción se había hecho desde nuestra cuenta conjunta. Llamé a Dean sin pensarlo. Me contestó feliz. Hola, nena. ¿Qué es Advertising? Pregunté. Hubo una pausa. Larga. Pude escuchar cómo respiraba hondo. Ah, es solo un cargo de instalación, dijo como si nada. Para el proyecto de mi mamá. Su consultoría. ¿Moviste 18,000 pesos sin avisarme? Pregunté seria. Se rió bajito. Pensé que estaba bien. Es solo para que arranque otra vez. Ya sabes cómo quiere levantar su negocio. Tragué mi coraje. Quedamos en que cualquier decisión con esa cuenta se tomaba entre los dos. ¿Te acuerdas? Zoe, estamos casados. Somos familia. Ya no tiene que ser tan formal. ¿No confías en mí? Confianza.
Esa palabra se me quedó atorada como una espina. Volví a mirar la transacción. Advisory. Colgué antes de decir algo de lo que me pudiera arrepentir. El resto de la mañana no pude quitarme la espina del pecho. Entre correos de clientes y reportes de ventas, abrí otra pestaña y busqué el nombre de la empresa. Todo estaba en silencio en el coworking. Solo se oía el zumbido de una impresora lejana y el tecleo de otras personas. Busqué en los registros públicos de Texas. Ahí estaba. Advisory LLC, creada 2 meses antes de la boda. Dean estaba como cofirmante. Y Celeste, mi suegra, como representante legal. Hice clic en todos los documentos. La dirección era la casa de la familia. El objeto, servicios de transición de activos comerciales. Esa frase se repetía en cada hoja. No decía consultoría. Ni coaching. Decía transición. Mis manos seguían sobre el teclado, pero sentía el cuerpo distante. Como si entrara a una habitación conocida, pero donde alguien había cambiado todos los muebles sin avisarme. ¿Qué se estaba transfiriendo? ¿Y a quién? Esa noche, al regresar al departamento, Dean actuaba como si todo estuviera normal. Me pasó una copa de vino y dijo algo sobre probar un nuevo restaurante tailandés el próximo fin de semana. Yo asentí y sonreí como cualquier esposa normal, pero por dentro, mi mente no paraba. Recordé lo que mi abuelo solía decirme en esas tardes tranquilas de domingo, cuando me invitaba a platicar en la terraza. No dejes que tu silencio haga que crean que eres tonta. Que tu silencio los haga confiarse. Esa noche no dormí mucho. A la mañana siguiente fui a la finca para la cena, ya estaba planeado desde hacía días. Las famosas cenas familiares de Celeste los viernes, pollo asado, servilletas elegantes, y jazz de fondo. Todo parecía perfecto. A mitad de la cena, doblé mi servilleta despacio y dije. Por cierto, encontré algo interesante mientras hacía unas búsquedas de rutina. Dean levantó la vista de su plato. Ah, sí. ¿Qué cosa? Tu asesor, dije en voz tranquila. Celeste se quedó quieta, con el tenedor en el aire. No dijo nada, pero su mandíbula se tensó un poco. Dean soltó una risita nerviosa. Otra vez anduvo googleando, bromeó. Yo solo sonreí. Y siempre hago mi tarea. Es costumbre. Después de eso, el silencio fue incómodo. Celeste tosió y cambió el tema al jardín. La dejé. Ya había sembrado la semilla. Más tarde, después de ayudar a lavar los trastes y rechazar amablemente una copa, salí de la finca. No me fui a casa. Manejé al centro y me estacioné frente a un edificio de cristal donde tenía rentado, en secreto, un escritorio privado. A esa hora casi no había nadie. Algunos emprendedores seguían trabajando, con la luz azul de sus pantallas reflejándose en sus lentes. Me senté en mi lugar de siempre, abrí mi panel financiero encriptado, y comencé la transferencia. $2.4 millones. Los moví a una nueva empresa que había creado meses antes, Shiloh Holdings, una LLC registrada en Delaware. Le puse así por el perro que tenía mi abuelo de niña, el único ser que, según él, nunca le pidió nada. Mientras se procesaba la transferencia, abrí mi diario y escribí en letras grandes. Ellos creen que están jugando ajedrez, pero ni siquiera han encontrado el tablero. Cerré la laptop, me recargué en la silla y respiré hondo. No tenía miedo. Tenía claridad. Ya entendía lo que estaba pasando. ¿Y quién estaba detrás? Lo que no sabía, era que ya estaba en marcha otro movimiento. Y esta vez, venía desde mi propia casa. Era casi mediodía. Estaba en mi oficina trabajando en una propuesta. El sol iluminaba el teclado, mi té ya se había enfriado, pero no me importaba. Entonces sonó el timbre. 2 veces, rápido y fuerte. Fui a ver por la mirilla, y ahí estaba Celeste. Sus aretes de perla, esa cara de superioridad, y el notario de la boda parado justo detrás de ella, con el mismo traje, el mismo portapapeles. Mi estómago se hizo nudo. Abrí la puerta sin decir nada. Buenos días, querida, dijo Celeste sonriendo.
Pensamos encontrarte antes de la comida. Solo necesitamos una firmita rápida. El notario me saludó con la cabeza. Celeste traía un documento en la mano como si me ofreciera galletas. Es solo un trámite, dijo entrando sin esperar permiso. Una transferencia de título, para proteger la casa familiar. Asuntos legales, ya sabes. No tomé el papel. Esta casa ya está protegida, dije en voz baja. La compré yo. De contado. Sin préstamos ni hipoteca. Celeste hizo un gesto como si apartara un mosquito. Exacto, por eso. Ya que ahora es parte del patrimonio conyugal, tiene sentido que Dean también esté en la escritura. Es lo mejor, créeme. Lo he hecho antes. Ayuda con los impuestos. Al fin tomé el papel y leí mi nombre, la dirección, y la transferencia del título a nombre de Dean y Celeste Hampton como copropietarios. Levanté la vista. El notario me sonrió aún más. Querida, lo estamos haciendo oficial. Rápido y sin dolor. Te vas a sentir mucho mejor cuando todo esté en orden. En ese momento se escucharon pasos. Era Dean, entrando descalzo, todavía medio dormido. Hola amor, dijo mirando el papel en mis manos. No es nada, me explicó. Mamá me lo dijo. ¿No es nada? Pregunté sin alzar la voz. Me están quitando mi casa y poniéndola a nombre tuyo y de tu mamá. Dean suspiró. Y no es lo que parece. Estás exagerando. Doblé el papel con calma. Ah, sí. Celeste inclinó la cabeza. Zoe, somos tu familia. No te comportes como una extraña. Pensé que habíamos acordado mantener los bienes separados, le dije a Dean viéndolo directo. Que eso era antes, respondió encogiéndose de hombros. Ahora somos una sola unidad, ¿no? ¿Para qué tanta formalidad? No respondí. Pero algo dentro de mí se rompió, como un hilo que se corta. Toda la calidez que sentía por esta familia se apagó como una vela. Asentí despacio, volví a doblar la escritura y dije. Lo voy a pensar, la sonrisa de Celeste se desvaneció por un segundo. Y claro, tómate tu tiempo, pero dinos pronto. Es mejor hacer esto rápido, antes de que llegue el cierre fiscal. Cuando se fueron, me quedé un buen rato parada en la ventana, con la escritura en la mano. Una brisita movía las cortinas, pero lo que yo sentía en el pecho pesaba mucho más. Esa tarde fui al centro. No le dije nada a Dean. Pasé frente a un despacho chiquito de abogados, entre un consultorio dental y una boutique. La recepcionista me miró cuando entré. No me preguntó por qué estaba ahí, solo a quien quería ver. ¿Alguien que sepa de propiedad en Texas? Pregunté. Me asignaron con un abogado llamado Elijah Corbin. Un señor como de 50 y tantos, tranquilo, con una corbata bolo. Puse la escritura doblada sobre la mesa. ¿Me puedes decir qué significa si firmo esto? La leyó en silencio, línea por línea. Luego me miró. Estarías entregando legalmente la casa, dijo. Todos los derechos. Si quieren venderla, refinanciarla o usarla como garantía, pueden hacerlo sin pedirte permiso. Pero la casa la compré bajo un fideicomiso prematrimonial, le dije. Levantó una ceja. Y entonces tendrían que comprobar que hay derecho conyugal o que hay intención de compartir bienes. Pero dijiste que está en un fideicomiso. Asentí. La financié con una LLC ligada al fideicomiso que me dejó mi abuelo. Su expresión cambió. ¿Tienes los documentos originales del fideicomiso? Sí. Y hay una cláusula que mi abuelo dejó muy clara. Ningún activo del fideicomiso se puede mover ni transferir sin aprobación del consejo. El abogado asintió lento. Entonces, si firmas esto, no solo arriesgas tu casa. También podrías estar rompiendo el fideicomiso, aunque eso también te da fuerza. Esa noche llegué a casa ya casi oscuro. Dean estaba viendo fútbol en la sala, actuando como si nada. Yo no dije ni una palabra. En mi oficina, abrí mi caja fuerte, guardé la escritura sin firmar, le puse etiqueta, y la cerré.
Después abrí mi laptop, busqué un correo que me mandó el abogado de mi abuelo cuando cumplí 25. El mismo día que me dio parte del control sobre los bienes familiares. Su nombre es Thomas Denham. Aún trabaja, aún leal a la memoria de mi abuelo. Le escribí despacio. Asunto: consulta sobre propiedad familiar. Le adjunté un escaneo de la escritura y una nota breve, sin drama. Solo los hechos. Presioné enviar. Mis manos no temblaban. No rompí el papel. Solo prendí la mecha de esa fantasía que ellos intentaron construir. Ladrillo por ladrillo, robado. Eso fue el jueves. El sábado en la mañana, Dean ya actuaba como si nada. Se apoyó en el marco de la puerta con su playera gris favorita, me vio servir café, y con voz alegre dijo: «Vamos a comer hoy. Solo tú y yo. Sin mamás ni abogados». Lo miré por encima de mi taza. ¿Comer? Sí, dijo, guardando el celular en el bolsillo. Pensé que sería bueno reconectar. Reiniciar. Esa palabra se me quedó en la cabeza. Reiniciar. Como si yo fuera un aparato que se puede borrar y volver a empezar, como si nada. Aún así, acepté. Necesitaba ver qué versión suya vendría ahora. Escogió una cafetería en el centro. De esas bonitas pero caras. Sirven huevos en tablas de madera y le dicen artesanal a las tostadas. Nos sentamos junto a la ventana. Dean juntó las manos como si fuera a dar una junta. «Has estado trabajando como loca», dijo, echando jarabe a unos hotcakes que ni tocó. «Estoy orgulloso de ti, amor». «¿En serio?» Su sonrisa se sentía demasiado perfecta, como ensayada. «Y gracias», respondí, moviendo mi café con hielo. «Dijiste que querías hablar». «Y sí», dijo, y dudó. «Ya sabes, esto de la casa, lo del fideicomiso con mamá. No quería que pensaras que estábamos contra ti». «¿No lo estaban?» Incliné la cabeza. Dean soltó una risa nerviosa. «Y bueno, tal vez no fue la mejor manera de plantearlo, pero pensé que ahora que estamos casados, tal vez deberíamos pensar en formar una familia». Parpadeé. Y eso fue un salto. Me tomó la mano. «Lo digo en serio. Somos un equipo, ¿no? Hay que planear el futuro, cuidar nuestro legado». Esa palabra me revolvió el estómago. De pronto su celular vibró sobre la mesa. Vi la pantalla. Solo fue un segundo, pero suficiente. Merrayil J. Él volteó el celular como si nada, y sonrió. «¿Trabajo?» Es una coordinadora de la agencia donde trabajábamos. Siempre me llena el buzón. «Baja», dije. Retiró su mano. Bueno, estaba pensando, tal vez podríamos poner la empresa en un fideicomiso familiar. Ya sabes, por si tenemos hijos, para facilitar impuestos, ese tipo de cosas. No respondí de inmediato. Solo lo miré. En serio lo miré. Y luego pregunté: «¿Qué familia?» Dean parpadeó. «¿Qué?» Dijiste fideicomiso familiar. «¿Qué familia? ¿La tuya y la de Celeste? ¿O la mía?» Se rió, nervioso, como si no esperara que yo cuestionara nada. «En la nuestra, claro». Lo decía como una forma de protegernos. ¿Proteger a quién? Mi voz seguía tranquila. «Pero esa empresa solo lleva mi nombre». Dean apretó la mandíbula. «No quise decir nada malo, Zoe». «Estás siendo cuidadoso», le dije. Suspiró. «Y mira, no se trata de control. Se trata de construir algo juntos. Más rápido. Más ambicioso». Ahí estaba de nuevo. Esa prisa disfrazada de amor. Esa ambición. «¿Y qué harías?», dije despacio, «si la empresa no existiera?» Parpadeó otra vez. «¿Si la empresa desapareciera mañana? ¿Seguirías aquí?» «Claro que sí», dijo rápido, y luego agregó. «Pero con la empresa, podríamos llegar muy lejos». Y ahí estaba. Ese futuro que él ya se había imaginado.
Un futuro donde yo era solo una pieza para llegar a su meta, asentí, como si lo estuviera pensando, pero por dentro algo en mí se calmó. Esa noche, cuando regresamos a casa y él se quedó dormido viendo basquetbol en la cama, me levanté en silencio, fui a mi oficina, prendí la lámpara y abrí el cajón donde tenía guardado el acuerdo prenupcial. Tal cual desde el día de la boda. El papel hizo un ruidito al desdoblarlo. Mi abuelo había insistido en ponerle cosas que en ese momento ni entendía. Me acuerdo que hasta me pareció exagerado, como si fuera paranoico. Pero yo confiaba en él. Y ahora, al leerlo línea por línea, ahí estaba. Si uno de los cónyuges intenta mover o cambiar el control de los bienes protegidos del fideicomiso, por medios legales, ya sea directos o indirectos, como escrituras, traspasos o fideicomisos, se activa una congelación automática hasta que la Junta lo revise. Solté el aire por la nariz, sin ruido. Sabía que algo así podía pasar. No con Dean exactamente, pero sí con alguien así. Me recosté en la silla y susurré, gracias. A la mañana siguiente, actué como si nada. Quería que todo se sintiera normal. Que Dean creyera que ya habíamos dejado eso atrás. Pero esa noche, como a la medianoche, me desperté al escuchar que él susurraba. No me moví, solo escuché. Su voz era baja, apenas se oía, pero alcancé a entender. Y no, todavía no ha firmado nada, pero lo va a hacer. Es cuestión de tiempo. Sin hacer ruido, metí la mano debajo de la almohada, saqué el teléfono y grabé. Una sola frase. Era todo lo que necesitaba. Él pensó que yo dormía, pero ya estaba bien despierta, solo que no como él creía. Ni me moví cuando cerró la puerta del cuarto. Tampoco cuando sus pasos se alejaron por el pasillo. Solo me quedé ahí, mirando por la ventana, viendo cómo el amanecer empezaba a empujar las cortinas, como una verdad cansada que ya no se puede esconder. Cuando Dean regresó al cuarto, ya tenía la misma cara tranquila de siempre. Cuando se inclinó a darme un beso en la mejilla, me moví apenas y le murmuré algo en tono dulce y soñoliento. Él sonrió. Yo también. La mañana fue como una obra de teatro. Le preparé café, pan tostado y huevos revueltos, justo como le gustaban, ni muy cocidos ni muy crudos. Se sentó en la barra de la cocina, viendo su celular, como si fuera el dueño de la casa. Me estás consintiendo, dijo, mientras comía. Es una ocasión especial, le respondí con una sonrisa. Ya pasamos el brunch sin hablar del dinero, bromeó, me dio un beso en la frente y se puso la chaqueta. Pórtate bien, le dije. Y siempre, contestó. Vi cómo cerraba la puerta al salir. Me quedé mirando aún después de que su coche se alejó. No me moví hasta que me di cuenta que ni estaba respirando bien. Entonces me levanté. Fui a mi oficina, abrí una carpeta digital con clave que no tocaba desde hacía años. Tenía las iniciales de mi abuelo. Ahí estaba una copia del acuerdo prenupcial. Lo abrí, lo leí con calma y empecé a subrayar todo lo que hablaba sobre control de bienes, poder legal y relaciones de pareja. El lenguaje era fuerte, muy claro. Palabras afiladas. De esas que solo sabe usar alguien que pasó la vida construyendo imperios y esquivando gente interesada. Me detuve en una parte. La señalé. Luego abrí un cajón y saqué una cajita negra. Tenía 2 cámaras escondidas. Una ya estaba en mi estudio, detrás de un florero. La otra la coloqué en la sala de visitas, apuntando a la lámpara para que captara cualquier cosa que se dijera. Después activé la copia de seguridad, correos, audios, movimientos de dinero, todo se subió en silencio a una nube privada. No era paranoia. Era preparación. Aprendí eso a la mala. Al mediodía, me puse una chaqueta azul marino y salí sin decirle nada a Dean. El seguro pensó que fui a pintar o a comprar materiales. Que lo piense. El edificio estaba igual. La misma placa, el mismo elevador lento. La oficina estaba en el 7º piso, escondida tras un vidrio esmerilado. El señor Ellison se paró cuando entré. Me saludó con una mano firme, pero con la mirada ya estaba leyendo lo que traía por dentro. Zoe, dijo con calma, señalándome una silla.
Tu abuelo me dejó una carpeta para ti. Nunca pensé que la necesitaríamos. Yo tampoco, y le dije con la voz baja, pero firme. Algo en mí había cambiado. Saqué el teléfono, lo puse en la mesa y le di play. Se escuchó la voz de Dean. Todavía no ha firmado nada, pero lo va a hacer. Ellison no preguntó nada. Solo suspiró, abrió un cajón con llave, y sacó un sobresellado. Tu abuelo lo llamó el paquete por si acaso. Me dijo, si algún día el amor se vuelve ajedrez, dale esto. Lo abrí. Había un archivo con el nombre, Protocolo de Activación Postmatrimonial. Dentro había una cláusula que nunca había visto antes, ni en el acuerdo ni en los papeles del fideicomiso. Estaba escondida, pero era legal y fuerte. Decía que si se descubría que un cónyuge intentaba manipular o acceder al dinero fingiendo amor o alianza, el acuerdo prenupcial quedaba inválido. En su lugar, se activaba una protección total. Congelación de acciones, bienes, votos. Todo. Solo el heredero original, o sea, yo, podía acceder. ¿Pensó en todo esto? Susurré con la voz entrecortada, sintiendo una mezcla de agradecimiento y tristeza. Ellison asintió. Y siempre temió que alguien quisiera estar contigo por tu nombre, no por ti. No porque fueras débil, sino porque eras buena. Y la bondad se ataca fácil. No lloré. No me quebré. Solo lo miré a los ojos y dije. Vamos a empezar con el proceso. Pasamos horas armando el nuevo paquete legal. Todo lo que tenía a nombre de la empresa, cada dólar, cada propiedad, cada acción, quedaría fuera del alcance de cualquier reclamo matrimonial. Ni siquiera podría votar en la empresa. La única llave era mía. El equipo de Ellison trabajó rápido, pero con cuidado. Tienes que hacerlo antes de que él presente algo conjunto, me advirtió un abogado joven. Asentí. Lo haré. Ya era tarde cuando volví a casa. El sol estaba bajando, y toda la casa brillaba con esa luz dorada que parece dulce, pero no siempre lo es. Desde que entré, olía que algo se estaba cocinando. Dean estaba en la cocina, tarareando. Había una olla de chile burbujeando en la estufa y, al verme, levantó la vista. Hola, forastera, dijo con una sonrisa. Pensé en hacer la cena hoy. Es mi forma de agradecerte lo del brunch. Me quité los zapatos, me acerqué a la tetera y me serví una infusión. Él se volteó a mover el chile. Somos un equipo, ¿verdad? Tomé un trago y lo miré por encima de la taza. Supongo que ya veremos. Dean se rió bajito. No se dio cuenta del peso de mis palabras. Una hora después, dijo que iba a hacer unas vueltas. Me dio un beso en la mejilla y prometió no tardar. Apenas cerró la puerta, fui a mi oficina, encendí la computadora y abrí el panel de control. Apareció una alerta. Su celular se había conectado al wifi del juzgado. No lo dudé. Abrí mi carpeta segura, adjunté los documentos legales y le di a enviar. La confirmación salió en la pantalla. Para cuando levantara el bolígrafo, el mío ya habría cambiado el futuro. Dean entró al juzgado como si tuviera todo bajo control. Bien arreglado, con su camisa planchada y una carpeta bien colocada bajo el brazo. Me imaginé su tono condescendiente, ese que usaba con meseros o empleados. Probablemente dijo algo como, esto será rápido, mientras entregaba los papeles como si estuviera haciéndole un favor a la corte. Pero esta vez, la corte ya lo esperaba. Ya hay una congelación legal, señor, dijo la encargada, sin levantar mucho la vista. Dean frunció el ceño, sorprendido. Se acercó, como si no hubiera escuchado bien. ¿Perdón? Ella giró su monitor. Archivado hoy a las 9:17 de la mañana por Soeton Wright. Dicen que se le fue el color del rostro. Dio un paso atrás, como si el piso se hubiera movido. Sacó su celular y le marcó a su mamá. Buzón de voz. Lo intentó otra vez. Nada. Luego me llamó 2 veces. No contesté. En vez de eso, yo estaba sentada en una sala de juntas en el centro de la ciudad, rodeada de gente que conocía mi historia. Gente en la que confiaba desde antes de conocer a Dean.
La sala tenía paredes de cristal, pero el ambiente estaba lleno de decisiones importantes. Revisé una vez más el paquete de documentos. A mis lados, los abogados. Al frente, mi mentor, viéndome en silencio. En el fondo, el abogado de herencias, el señor Pelum, se acomodó los lentes y dijo: esta enmienda asegura que ningún cónyuge puede influir en esta empresa, a menos que sea accionista fundador o haya invertido dinero. Uno por uno, todos votaron a favor. Cuando me tocó, firmé sin dudar. La mano no me tembló. Mi anillo brilló por un segundo, pero no lo miré. Moción aprobada, dijo el señor Pelum. Solté el aire. Ese tipo de suspiro que uno guarda por años sin saberlo. Dean no solo quedó fuera de mi herencia. Lo sacamos de la influencia que él pensó que había comprado con el matrimonio. Pero había más. El señor Pelum empujó otra carpeta hacia mí. Estaba vieja, pero bien cuidada. Y mi abuelo dijo que esto solo podía abrirse si se daban ciertas condiciones, dije bajito. Y esas condiciones ya se cumplieron, respondió Pelum. La carpeta tenía documentos antiguos, unos sellados, otros con la letra de mi abuelo. Eran movimientos discretos que había hecho desde años atrás. Resultó que me había dejado el 26% del control de votos, no solo en la empresa principal que Dean conocía, sino en 2 filiales pequeñas, a nombre de otras compañías. En total, yo tenía el 81%. Ya no solo era la directora. Ahora tenía la mayoría. Nadie podía pasar por encima de mi voto. Tú decides ahora, dijo el abogado. Asentí. No sonreí. Del otro lado de la ciudad, Dean no celebraba nada. Regresó como tormenta sin lluvia, rápido, ruidoso y vacío. Había estado fuera por horas. No encontró nada más que silencio, y un sobre en la cocina. Dentro había una foto de nuestra boda. Al principio no notó nada raro. Pero al mirar de cerca, en el brazo de su mamá, se veía algo que no había visto antes, un bolígrafo sin tapa dentro de su bolsa, justo durante nuestros votos. Y abajo, una nota escrita a mano. Nunca me preguntaste qué heredé. Solo asumiste que no sabría cómo protegerlo. Dean corría por toda la casa, subía las escaleras, bajaba por el pasillo, abría las puertas como loco, los closets vacíos, los cajones del escritorio vacíos, la caja fuerte del cuarto abierta y sin nada. Su nombre ya ni aparecía en la escritura de la casa. Volvió a marcarle a su mamá, directo al buzón de voz. Nada. Y entonces, 3 golpes fuertes en la puerta principal. La abrió con cara de no creer lo que estaba pasando. ¿O el señor Dean Westbrook? Preguntó un agente mientras le entregaba una carpeta gruesa. Ha sido notificado. Así fue como todo lo que él pensaba que era suyo, simplemente se le cayó de las manos. Él siempre vio el matrimonio como un trato. Y yo siempre le dije, los contratos no solo protegen el dinero, también protegen la dignidad. El juez se acomodó los lentes y lo miró de frente. Todo lo que presentó el equipo legal del señor Westbrook no tiene validez. Los documentos que presentó ella fueron firmados, notariados y entregados antes del matrimonio. El tribunal considera ese fideicomiso como bienes separados. Y el acuerdo prenupcial es legal. Dean se movía incómodo en su silla, apretando la mandíbula, como tratando de tragarse lo que acababa de escuchar. Su abogado se le acercó y le susurró algo al oído. Dean solo se puso más serio. Te ganó con estrategia, ¿no? Y dijo el juez, casi como si le estuviera echando carrilla. Yo no dije nada. Ni siquiera lo volteé a ver. Solo lo vi en silencio, dándose cuenta de la verdad en tiempo real. No solo me subestimó. No entendió nada de lo que teníamos. Yo no protegía el dinero. Estaba protegiendo quién soy, de dónde vengo, y mi silencio. Dean se volteó un poco hacia mí, entrecerrando los ojos. Su abogado preguntó. ¿Usted sabía que ella había hecho todo esto antes de la boda? Dean no dijo una sola palabra. Ese mismo día, ya cuando el juzgado se vaciaba y solo quedaban papeles por firmar, mi mente se fue años atrás. Era temprano en la mañana, mi vestido de novia ni siquiera estaba planchado.
Yo estaba sola en el jardín de mi abuelo, con el sol apenas tocando las flores blancas. En mi mano traía una cajita de terciopelo. Había 2 anillos. Uno tenía nuestras iniciales grabadas. El otro era más pesado de lo que parecía, de oro macizo. Por dentro, escondido, tenía un microchip que nadie podía ver. Recordé las palabras de mi abuelo ese día mientras tomábamos té. Una boda es amor, sí, pero también es estructura. Nunca firmes un contrato que tú no escribiste. Nunca pongas tu nombre donde tus valores no fueron invitados. Yo no pensaba usar ese consejo como un arma. Pero lo seguí. 2 semanas antes de la boda, pasé todas mis acciones a nombre de un socio silencioso. En papel, no tenía nada. En papel, yo solo traía amor. Dean jamás preguntó. Estaba más preocupado en meter a los amigos tenistas de su mamá a la lista de invitados y contratar un cuarteto de cuerdas carísimo. Ya con la demanda de divorcio en proceso, esas acciones regresaron a mí bajo una cláusula que ya nadie podía cambiar. La firma encargada de mover todo ya había mandado los papeles al juez. El abogado de Dean, un tal Young, que quizás sea bueno en otro entorno, intentó su última jugada. Y esto huele a fraude. El juez ni parpadeó. Huele a preparación. Gran diferencia. Golpeó el mazo. Caso aplazado. Esa tarde, mientras los abogados de Dean se volvían locos revisando papeles, él hizo lo que siempre hacía cuando no podía controlar algo: explotó. Yo estaba en mi oficina revisando reportes con mi jefe de operaciones. Entró de golpe sin tocar la puerta. ¿Y esto fue real para ti?, me gritó, con los ojos vidriosos. Levanté la vista. ¿De qué hablas? Los fideicomisos, las acciones, el acuerdo prenupcial, ¿fui solo parte de tu gran estrategia? Me puse de pie. No por miedo, sino para terminar la conversación. Dean, me casé contigo. No con tu cuenta, contigo. Y con tu mamá. Tú llegaste al matrimonio como si fuera una fusión de empresas. Ella ni fue a la boda para celebrar. Fue a ver si yo era una amenaza. Dean apretó la mandíbula. Me engañaste. Ah, no, Dean. Tú nunca pensaste que yo podía ser algo más que un accesorio. Yo no te engañé. Solo protegí lo que era mío. Tú asumiste que podías manejarlo. Me quité el anillo sin hacer drama y lo puse sobre la mesa. Hizo un pequeño ruido contra la madera. Él lo miró, y se fue. Ni lo tocó. Esa noche le pedí a mi asistente que encontrara la dirección correcta. La mamá de Dean no respondió llamadas, pero yo sabía que estaría en su sillón blanco de siempre. Empaqué el anillo con cuidado. Sin nota. Sin emoción. Solo una frase escrita en una tarjetita dura. La próxima vez, traiga una pluma con tapa. No un guión ya escrito. Lo envié por mensajería urgente. A la mañana siguiente regresé a mi departamento tranquilo. El sol apenas salía, tiñendo el cielo de naranja. Mi asistente ya estaba ahí, revisando reportes. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Señora, me dijo entregándome una carpeta. ¿Querrá ver esto? Las ganancias de la empresa habían subido bastante después de la reestructuración. No sonreí. No dije nada. Me senté junto a la ventana, abrí la carpeta, la cerré y me quedé en silencio. Sentí que me lo merecía. Después revisé mi celular. Había un nuevo mensaje del abogado de mi abuelo. Era sobre la venta de unas tierras, en las que él había trabajado por años. Por fin se había hecho. Ahora el título estaba a mi nombre. Él estaría orgulloso. El mensaje decía que tal vez el anillo se pudo haber perdido. Pero lo que reconstruí con mis propias manos, ese legado, nadie me lo podía quitar. Ya habían pasado 3 semanas. Los papeles estaban firmados, sellados y archivados. Mi nombre, Zoe Hart, aparecía solo en todos los documentos importantes. La última apelación de Dean había sido rechazada. Su abogado ni siquiera levantó la vista cuando el juez dio el fallo final. Dean se quedó sin acciones, sin participación,
sin derecho a nada. Ni a la empresa, ni al patrimonio, ni siquiera a los recuerdos. Solo le quedó un nombre al que ya no podía acceder y una vida que nunca se ganó de verdad. Mi abogado me dio la mano suavemente. «Eres libre», me dijo. Asentí. No sonreí. No celebré. Ni siquiera suspiré. En vez de eso, salí del despacho de abogados, pasé frente a los elevadores y me fui directo al estacionamiento, donde ya me esperaba el coche. Afuera todavía se sentía el aire de la primavera. Entre el renacer y el último frío del invierno. Me pareció perfecto. No regresé directo a casa. Tomé el camino largo, por calles que conocía bien. Viendo cómo los barrios habían cambiado mientras yo no prestaba atención. Al final llegué a la esquina donde todavía estaba la gasolinera. Bueno, lo que quedaba de ella. Las bombas ya las habían quitado hacía semanas. El edificio estaba rodeado por una valla de construcción, como si lo cubriera una venda. Pero adentro ya se veía que algo nuevo empezaba. En cuanto entré, el olor a aserrín y aceite viejo me golpeó. No era desagradable. Era familiar. Era un recuerdo. Caminé hasta la pared del fondo, pasando el mostrador de servicio. Vi que uno de los ladrillos, cerca del zócalo, estaba un poco fuera de lugar. El cemento alrededor estaba desportillado, como si ya lo hubieran movido antes. Me arrodillé, presioné con la palma, y el ladrillo cedió. Lo moví con cuidado y detrás encontré un sobre amarillento. Mis dedos temblaban mientras lo sacaba. Adentro había una foto. Sonreí sin querer. Yo tenía como 4 años. Estaba sentada en el regazo de mi abuelo, con sus manos llenas de grasa sujetándome. Mientras me reía de algo fuera de cuadro. Detrás, la estación de gasolina, igualita como era antes. También había una nota doblada con su letra firme y clara. Esto no es una herencia, Zoe. Es un espejo. Construye algo que refleje quién eres tú, no lo que los demás esperan. Me quedé ahí un rato, respirando. Ese fin de semana volví. Pero no con planos ni ideas de negocio. Sino con sillas plegables y un grupo de voluntarios. Reabrimos la estación, no como empresa, sino como un espacio para la comunidad. Mi asistente convirtió la parte de atrás en una pequeña biblioteca gratis. Un amigo del banco de alimentos nos ayudó a crear un programa de vales para mamás solteras, que necesitaban gasolina para entrevistas de trabajo o recoger a sus hijos. No hicimos publicidad. Ni siquiera pusimos letreros. La gente simplemente llegó. Una tarde, mientras acomodaba libros infantiles. Entró una señora de unos 60 años con una bolsa de muffins recién horneados. «Te escuché lo que estás haciendo aquí», me dijo. «Pudiste haber vendido este lugar y desaparecer. ¿Por qué quedarte?» La miré un momento. Quería recordar qué era lo que realmente tenía valor. Ella asintió. «Estás haciendo una diferencia. Y no de la que se deposita en el banco». Nos reímos bajito. Ella dejó la bolsa en el mostrador. Días después, me encontré con Dean. No fue planeado. Fui a un café en el centro a almorzar tarde. Él estaba en una mesa cerca, encorvado sobre unos papeles arrugados. Su traje ya no le quedaba bien, suelto de los hombros, arrugado en las rodillas. Me vio, nuestras miradas se cruzaron. Y después de dudar un momento, se acercó. «Supongo que debería felicitarte», dijo en voz baja. No respondí. Él preguntó, ¿valió la pena? Respiré despacio. Y no es por el dinero. Es por la claridad. Se notaba incómodo, como si quisiera decir algo más. Tal vez discutir. Pero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y se fue. Y así, ese capítulo se cerró. Unas noches después, volví al cementerio. Esperé hasta el atardecer. El cielo tenía tonos dorados y lavanda. La hierba estaba húmeda bajo mis zapatos. Me arrodillé junto a la tumba de mi abuelo. Seguía igual, firme, sencilla. Dejé 3 cosas sobre la lápida.
Mi primera copia del nuevo estatuto de la empresa. Más clara, más justa, más humana. La foto que encontré, con sus manos llenas de grasa sujetándome fuerte. Y mi viejo anillo de bodas. Lo puse encima del papel y lo vi brillar con la última luz del día. Casi olvido quién era, susurré. Pero tú no lo hiciste. Gracias por prepararme para el día en que no vería venir la tormenta. Me quedé ahí hasta que cayó la noche. No lloré. No me dolía nada. Solo estaba recordando. Y eso era suficiente. Esa noche, ya en casa, no prendí la tele ni revisé el celular. Encendí una pequeña vela junto a la ventana. Como lo hacía cuando se iba la luz. No era por tristeza. Era para honrar. Afuera, la ciudad seguía viva. Luces lejanas, coches pasando. Vidas avanzando. Querían la empresa. Querían la tierra. Querían el nombre. Pero lo que realmente heredé fui yo misma. ¿Alguna vez te has quedado en silencio el tiempo suficiente para que alguien te muestre quién es en realidad? Cuéntamelo en los comentarios. Yo leo a todos.